Muchísimo gusto. Voy a compartirles con ustedes un tema que creo que es de vital importancia para, no solo, fíjense nada más cómo lo voy a hablar, no solo para el tema de sus negocios, sino de su vida misma. Y ustedes van a ver que a lo largo de que vaya desarrollando yo este tema, van a ver cosas que de verdad son importantes tener en cuenta. Y por favor, les voy a pedir que vayan pensando, sí, propiamente en su negocio, pero vean cómo lo aplican a su vida diaria. Y de lo que voy a hablar también es un tema que es de vida o muerte, y así lo voy a decir, sobre todo para habilidades de cualquier persona en este momento de la humanidad, y más por todo lo que está implicando, los cambios, etcétera, que voy a señalar. Y la plática es entorno buca. ¿Qué es el famoso entorno buca? Y sobre todo, no solo detectar lo que es el entorno buca, es cómo nosotros, desde nuestra realidad donde estamos, vamos haciéndole frente a esta situación, al famoso entorno buca. Bien, pues quiero hablar un poquito del entorno buca. ¿A qué se refiere? Un poquito de historia, voy a definir qué es y al final incluso voy a hablar de cómo podemos superarlo. Y si alguien tiene alguna duda y tenemos espacio, con muchísimo gusto, pues voy a abrir los micrófonos. Fíjense, todo este concepto buca nace en un aspecto militar, concretamente en los Estados Unidos. Los americanos les encanta generar pedagogía en torno a varios conocimientos. Y se dieron cuenta de lo siguiente, sobre todo nace en un entorno militar. Y parto de una frase que decía el presidente Eisenhower. Decía lo siguiente: planear es muy bueno hasta que llegas a la guerra, porque los planes, dice, ya en la guerra no te sirven de mucho. Pero ¿a qué se refería esto? A que tú puedes organizar, y se veía sobre todo a raíz de la Segunda Guerra Mundial, tú puedes planificar una batalla, ver dónde quieres llegar, etcétera, ver dónde vas a poner soldados, estoy hablando desde un punto de vista militar. Pero lo que pasaba es que al momento de la lucha, las cosas no se generaban como estaban planeadas, siempre había algo nuevo. Piense, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, en el tema del desembarco de Normandía. Las personas que quieran ver a qué me refiero, por favor recuerden Salvando al Soldado Ryan o por favor vean eso. La primera parte de la película es cuando los soldados van bajando para Normandía en Francia para tratar de empezar a acorralar a los nazis y esa batalla fue pues bastante importante, ¿no? Entonces todo está muy bien, lo podemos planear en la cabeza, etcétera, pero cuando llega el mundo real, cuando estamos frente a una batalla, etcétera, es ahí donde salen novedades, donde salen cosas y mucho, ¿no? Entonces, los americanos se dieron cuenta, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, que era muy, muy importante que si sus soldados, los líderes de los soldados, los generales, los tenientes, etcétera, gente que traía personas a su cargo, sí tuviera los planes, pero que sobre todo tuviera el liderazgo, y vuelvo a repetirlo, el liderazgo para afrontar situaciones que se fueran a presentar en su vida. Y se dieron cuenta que había varios elementos, y esto es de lo que consiste la metodología buca, y desde lo que voy a hablar, que un buen líder de batallón debería de tener para el momento de enfrentar una batalla. Fue hasta los inicios de los noventas, más o menos, que toda esta metodología buca, esta manera de pensar y afrontar una realidad y una batalla, si quieren llamarlo de alguna manera, se trasladó al mundo corporativo. Fue una metodología que llevaron a las empresas, que llevaron al desarrollo de liderazgo de personas en escuelas, en organizaciones, etcétera. Se dieron cuenta que todo esto aprendido en el mundo militar tenía un gran valor, desarrollarlo en liderazgo fuera de ese aspecto, ¿no? Y en el mundo de la consultoría fue donde más eco se le dio a todo este tema del famoso entorno buca. Vamos a definir qué es buca, ¿va? Sus siglas son en inglés, pero ya las traduje al español para que las podamos entender. Son cuatro palabritas que voy a profundizarlas, pero a un inicio vamos a hablar de esto. ¿Qué es buca? Es un entorno, un ambiente, un medio ambiente que te rodea, ya sea en la organización, en la sociedad, en tu familia, en algún grupo social donde te encuentres, donde existe o se está presentando mucha volatilidad, voy a definir esa palabra más adelante, mucha incertidumbre, mucha complejidad y mucha ambigüedad. Y ustedes imagínense qué pasaba con un soldado que de repente, pues sí, iba con el grupo y de repente un teniente con su batallón se quedaban solos, se quedaban en lugares donde había balas por todos lados, no sabían ni dónde estaba el enemigo, no sabían ni qué esperar porque lo planeado ya había quedado atrás, tal vez su tropa ya no estaba ahí y se dieron cuenta que un buen líder en un entorno así tenía que desarrollar ciertas habilidades para afrontar este tipo de situaciones. Volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Eso es en realidad lo que significa entorno buca. O sea, es un medio ambiente donde existen estas cosas. Y ahora sí vamos a pasar a definir cada uno de ellos. Es importante entenderlo y sobre todo entenderlo y sobre todo saber que ustedes como líderes de su empresa, de su familia, de su organización, se van a enfrentar a entornos muy similares, entornos donde tú no vas a poder controlar muchas cosas, entornos donde dices, oye, lo planeé, lo vi el año pasado, pero ahora las cosas son muy diferentes a como las había pensado. Y hago un paréntesis.
Entonces, ¿significa que es malo planear? No, no es malo planear. Y más porque las que ya me conocen saben que insisto que en el tema de una planeación, el gran beneficio que tú encuentras es que te detienes de tu actividad diaria, de ese estrés, analizas dónde estás parada o dónde estás parado, cómo está tu negocio, etcétera, y en base a eso tomas decisiones que a lo mejor con el tiempo se van a ajustar, muy seguramente pasará eso, pero por lo menos ya hiciste un profundo análisis, ya tienes una claridad que antes tal vez no estaba tan clara. Pero en el entorno buca, de repente estás en situaciones que te ponen aquí y la verdad pueden pasar dos grandes cosas. Hay personas que en su propia psicología están tan aferradas a querer controlar todo lo que los rodea que si hay algo que no sale como ellas o ellos quieren, se terminan quebrando. Literal. Hoy vemos muchísimos ataques de ansiedad, de depresión, hay muchos factores, muchísimos, pero uno de ellos es también un poquito que en algunas partes de la cultura se ha hecho muy frágil la cultura. No quiero sufrir, quiero gozar, no me quiero meter en problemas, etcétera, pero una sorpresa, la vida, aunque uno no lo quiera, de una u otra manera te va a llevar a una situación como estas. Hay entornos que tienen todo lo que voy a decir aquí. Hay entornos donde pueden tener uno o dos. A lo mejor tu empresa, cuando esté yo hablando de esto, va a tener estos cuatro, va a tener uno, va a tener dos o va a tener menos. Pero ninguna organización, ningún medio ambiente, mientras sea humano y real, se va a escapar de alguno, por lo menos uno de estos elementos. Y es por eso que en el ejército americano y en el mundo del coaching ejecutivo y los que nos dedicamos a este tipo de cosas, nos hemos dado cuenta que es necesario fortalecer a la persona para afrontar momentos de incertidumbre con muchas de las cosas que vienen. En la escuela no te lo enseñan. En la vida lo vamos aprendiendo a golpes. Pero es bueno también entender que existen pedagogías para poder afrontar y construir eso en nuestra persona, hacer un hábito de navegar frente a estas situaciones que podemos desarrollar. Y bien, vamos a hablar primero de la volatilidad. ¿Qué significa un ambiente volátil? Y voy a poner varios ejemplos de esto. Bueno, significan ambientes altamente cambiables, muy, muy cambiables. Ustedes habrán escuchado seguramente una premisa que viene del mundo, creo que es el mundo chino el que más lo ha promovido, que dice, la constante es el cambio. Hoy yo creo que nadie cuestionaría el cambio. Hoy la constante es la rapidez del cambio. Y los cambios, a diferencia de otros años, se están convirtiendo en cosas cada vez más rápidas. Esa es la gran diferencia. Lo que antes le costaba a la industria automotriz, por ejemplo, 10 años en cambiar algún modelo de auto, hoy lo está haciendo en 2 o 3 y las cosas van a ser más rápidas todavía por el nivel de movimiento económico de consumo que se está dando. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del tema de las modas, ustedes se darán cuenta que hay un antes y un después de 1940, 1950 hacia atrás. Las modas solían ser como muy estáticas, como de incluso de décadas. Hoy las modas, y más porque sé que algunos de ustedes se dedican a eso, pues sabemos que son cuestión de días o de meses. Entonces, hoy los cambios son sumamente rápidos. Y el tema es que los cambios cada vez van a ser más rápidos. Fíjense, hace poco estaba hablando con un empresario que me decía que tenía 3 años, 3 décadas, perdón, en una empresa bastante consolidada y familiar, etcétera. Y en cuestión de un año, la competencia, sobre todo competencia extranjera china, la orilló a que sus ventas se disminuyeran en una cantidad enorme en un solo año. Su empresa, que tenía décadas, con un cambio que él no veía venir, le movió, le sacudió el tapete y en un año ya lo estaba poniendo en riesgo, cuando un año antes ni siquiera lo veía por aquí. Entonces ustedes vayan viendo en su industria, en su vida, sobre todo qué tipo de negocio tienen, etcétera, qué tantos cambios hay. Y ojo, los cambios que ustedes vean hoy van a ser con el tiempo más rápidos, más rápidos. Hace poco le hicieron una entrevista a Jeff Bezos, el dueño de Amazon, y le dijeron, oye, Amazon, pues sí, tiene el gran elefante, etcétera, es grandísimo, en Estados Unidos representa creo que más del 50% de las compras en línea desde su plataforma, y él dice, sí, lo que yo veo es que Amazon tiene que evolucionar. No veo que un cliente vaya a querer que las cosas sean más caras y más lentas de entregar. Al contrario, cada vez van a querer mejorar esos procesos. Lo que te estoy diciendo, trata de verlo en tu realidad hoy. ¿Qué cambios repentinos y rápidos estás viendo en tu vida, en tu comunidad, en tu industria? Hoy, por ejemplo, estamos escuchando grandes, solamente esta semana, y lo he hablado con varias personas a las que me ha tocado dar charlas en aquella zona, pero ustedes vean, por ejemplo, todas las noticias que están saliendo hoy. ¿Quién se iba a imaginar que Volkswagen iba a estar en unos grandes líos como está hoy en Alemania? Una economía sumamente protegida, estructurada, está cerrando plantas, está disminuyendo salarios porque la competencia asiática pues le está mermando. ¿Quién iba a pensar que, les hablo ya de hace una década que estaba en Estados Unidos, un elefante grandísimo como era Sears, una tienda de ropa, desapareció? Por lo menos allá, aquí siguen operando, entiendo, pero allá en Estados Unidos ya es su historia. ¿Y quién iba a pensar que
eso, que empresas como Kodak, etcétera, iban un día a desaparecer del mercado. Y ojo, las cosas son cada vez más cambiantes. Entonces, se dieron cuenta en el entorno Buca que esto primero no lo puedes evitar en una batalla. Segundo, que la persona que sea líder de una organización tiene que saber afrontar, ver primero los cambios y sobre todo navegar con ellos para que no quede fuera de la jugada. Entonces, lo primero, el primer gran tema de un entorno buca es que estamos ante un entorno altamente cambiable, cambiante, y en la zona donde ustedes se encuentran y el tipo de negocio que muchas de ustedes o muchos de ustedes tienen es altamente volátil. Y ojo, va a ser más volátil en los siguientes años si no se regulan ciertas cosas. Y un ejemplo es, estamos hablando de que el presidente Donald Trump está presionando mucho con temas de aranceles y cosas para el estilo de México, pero en realidad no está hablando de México, está hablando del cambio tan fuerte en el mercado, las tendencias que vienen de otros países, especialmente en China, que pueden estar debilitando incluso la economía americana al hacerla dependiente de muchos de los consumos de aquel país. Vamos a hablar de otro gran elemento del entorno buca, es incertidumbre. ¿Qué significa la incertidumbre? No tener la seguridad de lo que está pasando, hacia dónde ir, qué hacer. O sea, no tengo el control de la situación. Y eso lo podemos ver en el mundo actual. Seguramente las personas que se están dedicando a temas de textiles están viendo en los últimos años movimientos tan rápidos que dicen, ¿qué va a pasar con nuestra industria? No lo puedes controlar, o sea, no tienes esa certeza de lo que sabes que va a pasar. Y hoy en día, en nuestro mundo, un gran líder tiene que saber manejar todo el tema de incertidumbre, tomar decisiones en ambientes donde dice, como cuando estás en una batalla en el ejército, pues tienes que tomar una decisión casi inmediata sin saber, sinceramente, qué va a pasar de aquí a 2 horas. Pero es un fenómeno de incertidumbre. Tú no puedes controlar lo que está pasando. Y yo te hago la pregunta, ¿estás seguro o segura de cómo va a afrontar en el 2025 tu negocio su economía? ¿Estás seguro o segura que vas a sobrevivir? ¿Estás seguro o segura que tienes a los clientes súper amarrados? Pues la verdad es que no. Y al grado de que hoy grandes tiendas están decidiendo no comprar productos que antes compraban en automático en la zona donde ustedes se encuentran, porque ya encontraron proveedores más baratos. Entonces, ¿qué vas a hacer? Ante la incertidumbre, se tiene que tomar una decisión. Hay dos decisiones que se pueden tomar. Una es que la gran mayoría de la gente de, "Ah, pues no sé qué hacer, no hago nada". Estás tomando una decisión, la decisión de no hacer nada. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Un problema por ignorarlo o por no actuar sobre de él va a desaparecer? No, posiblemente incluso te pueda escupir más fuerte en la cara. Puede ser algo mayor. O la otra es, pues bueno, voy a tomar algún riesgo, o sea, voy a tomar una decisión aunque no sepa cómo va a terminar. Y hoy cada vez, por el tema de la competencia y de la agilidad y la globalización que estamos viviendo, muchas de las decisiones cada vez aumentan más en incertidumbre. ¿Cuándo aumentan más en incertidumbre una decisión? Cuando tú no sabes lo que va a pasar o no puedes controlar lo que va a pasar en un tiempo mayor a 3, 4, 5, 6 meses. No lo sabemos. En otro elemento digamos, de todo lo que es el ambiente buca, es la complejidad. Hay momentos, ¿qué significa complejidad? Significa que una decisión, para tomar una decisión, se tienen que tomar muchos elementos en cuenta para tratar de tomar la mejor decisión posible. ¿Y a qué voy con esto? Una de las grandes cosas del el tema buca es que estamos en ambientes sumamente cambiantes, pero sumamente cambiantes, en donde tenemos sí o sí que tomar decisiones más rápido que en el pasado. Hoy, por ejemplo, algunos de los procesos que yo llevaba con empresas de transformación organizacional que duraban 2 años, por decir algo, hoy la verdad estamos viendo que esos 2 años se han tenido que disminuir a 8 meses y cada vez va a ser menos, menos el tiempo. Y, y al tomar una decisión sobre vender o no vender algo, tienes que tomar muchos factores en cuenta, que afecta, que no afecta, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo que sucede a muchas personas es que psicológicamente se paralizan. Les da el miedo, la incertidumbre, ven aquello muy complejo y no toman una decisión en lo que haya que tomar. Entonces, sí es muy importante, y esto es en el ambiente buca, en buca, entender que tenemos que desarrollar una habilidad nosotros como líderes de la sociedad, en todos los campos que tengamos, de tomar decisiones lo más ágil posible en un ambiente incertero y de manera complejas, pero tomarlas simples. Ese es el gran tema. Por ahí me decía un maestro en Alemania, cuando vayas a tomar una decisión sobre un negocio, sobre un grupo, etcétera, date un tiempo para hacer un análisis. Pero ya cuando vas a actuar, tiene que ser tan sencillo, tan rápido que hasta un niño de 5 o 6 años puede operar y hacer algo. Es como cuando le dices a un niño, mueve esta plancha de aquí a allá. Pero cuando decimos eso en la empresa, tenemos que dar una indicación súper sencilla, pero detrás ha habido un razonamiento, etcétera, analizar lo que es el ambiente complejo. Y otro de los temas eh, que estoy poniendo aquí es que se tiene que tomar hay momentos donde tenemos climas, ambientes que nos rodean que son ambiguos. ¿Qué significa ambiguos? Que no tenemos claridad de lo que debemos de hacer.
Esto es un ambiente buca. Por ejemplo, oye, pues no sé, tengo un problema de rotación de personal, tengo un problema de que la competencia está haciendo esto. O sea, intuyo que debo de hacer algo rápido en mi vida, que lo tengo que actuar de manera rápida, pero en realidad todavía no acabo de entender qué es. Pero ojo, a diferencia de poder planear algo a largo plazo, de detenerse y ver, aquí tienes muy poco tiempo para tomar una decisión, porque esto es como el ejército. Tú imagínate los militares en medio de una balacera. Tienen que tomar decisiones rápidas, de manera acertada, con la manera más estratégica y clara, y no van a tener mucho tiempo para analizar, a ver, si tiro allá, ¿qué va a pasar? ¿Puede haber civiles, no haber civiles? No, tiene que lograr generar claridad lo más rápido posible. Y en un ambiente buca con la agilidad que existe en la actualidad, muchas veces lo que menos tenemos es tiempo para reflexionar y tenemos que desarrollar nuestra habilidad como líderes para desarrollar y tomar decisiones lo más claramente posible en el menor tiempo posible. Y más si tenemos gente a nuestro cargo. Bien, entonces, como les decía, estábamos hablando del tema de buca en estos cuatro. Es un ambiente que rodea mucha volatilidad, demasiados cambios y en la actualidad cambios más rápidos, mucha incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, pero hay que tomar una decisión. Importante también es el tema de una complejidad. Muchas veces tomar una decisión implica como analizar muchas cosas para tratar de tomar la mejor decisión posible. Y por otro lado, ambigüedad. A veces tenemos que tomar decisiones importantes y no tenemos toda la claridad necesaria como para decir, híjole, estoy entendiendo bien todo lo que está sucediendo, ¿no? Y dicho esto, sí me gustaría que en este momento, antes de continuar y dar algunos tips de cómo afrontar esto, fueras pensando cómo está el ambiente que rodea a tu empresa o que te rodea a ti. ¿Es muy volátil? ¿Es muy cambiante? O sea, ¿tienes miedo de lo que va a pasar en el 2025? ¿Es muy ambiguo? O sea, no tienes claridad como para dónde ir. O sea, sabes que sí hay que vender, pero que no hay que vender. Sabes que hay que sacar un producto, pero no está tan claro. Otro elemento importante es una incertidumbre. De verdad, dices, es que si me voy por este lado, sí creo que puede funcionar, pero no estoy tan seguro, segura, pero quisiera tener más seguridad. Entonces, y esto es muy importante tenerlo en cuenta y más porque si eres líder de una empresa, de tu familia, etcétera, pues tienes que tomar decisiones frente a este tipo de ambientes, ¿va? Que, ojo, dice, puede ser muy reactivo, sí, pero a la vez no. Porque a lo mejor tú al momento de que iniciaste una estrategia comercial para vender más y tal, te das cuenta que cuando estás con los posibles compradores, etcétera, tienes que utilizar otras estrategias que no estaban tan planeadas. Entonces, esa es la habilidad. Bueno, vamos a ver qué hacer frente a un ambiente que estemos así. Lo primero, lo primero es darle una analizada al presente. Ojo, los militares que están ahí echándole bala, pues no es que se vayan a detener frente a un posible convoy enemigo a hacer una planeación estratégica porque van a tener tiempo, etcétera. No, tienen que analizar su presente de una manera más profunda. Aquí en el ambiente buca es un poco diferente al tema de una planeación estratégica donde hay más sesiones, donde eso le ayudamos a empresas a hacerlo, pero aquí muchas veces pues ya pasaste la planeación, ya estás en el día al día y de repente dices, ay, caray, se está moviendo el mercado. El producto que yo tenía bien pensado no se está vendiendo. ¿Qué está pasando? Entonces, es muy importante hacer un pequeño análisis del presente. ¿Cómo suele hacer un análisis un militar? Por ejemplo, hablo de los Estados Unidos. Cuando ya está en batalla, no antes. Dice, oye, pues tenemos que avanzar esa trinchera. Oye, ¿cuántas balas traemos? ¿Cuántas armas tenemos? ¿Cuánta gasolina trae el dron, el tanque, etcétera? Entonces, esa información la deben de tener muy, 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 muy fresca como para poder operar y saber hacia dónde se va a mover, o sea, rápidamente. Y esto es muy importante para las personas que tienen empresa, y lo he hablado con varios de ustedes, el tener indicadores claros que te digan cuánto vendes, qué no vendes, qué está pasando, flujo de caja, etcétera. Cosas que puedas ver de manera sencilla, que tengan datos reales y que digas, en base a esto tengo que tomar una decisión. Y eso es analizar el presente. Analizar el presente parte de la capacidad de una persona, de un buen líder, de estar constantemente observando, no llevarse por la inercia. Yo les digo, por ejemplo, y les recomiendo a unos de mis clientes y gente que habla conmigo, que cuando tengan una empresa, hagan, por ejemplo, un consejo estratégico. ¿Qué es un consejo estratégico? Un grupo de personas muy relevantes a la organización, donde saquen espacios regulares para analizar cómo está el mercado, qué posibilidades le ofrece, más allá de la operación. Y si tú eres una dueña, un dueño de negocio aislado, pues sácate momentos en la semana donde no te preocupes de cómo vas a pagar nómina, etcétera, sino más bien pregúntate qué está pasando con mi negocio, o sea, cómo se están moviendo las olas. ¿Va? A eso yo llamaría analizar el presente. Y mentalidad de adaptación constante. Esto es muy importante. Hay que adaptarse constantemente. Eso es de los líderes que van a afrontar, afrontar entornos buca. ¿Va? ¿Qué sería mentalidad de adaptarse constantemente? Parto de la frase de Einstein que decía,
Locura, cuando alguien le decía, oye, vamos a hacer algo diferente, un resultado, etcétera. Dice, locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Hoy lo que me estoy topando, incluso tengo un canal de TikTok que habla de este tema, es que las personas que tenemos arriba de 40 años, sobre todo de 45 para arriba, no fuimos educados a este ritmo de cambios que se está dando. Nuestros hijos y nietos ya vendrán con esta mentalidad un poquito, porque ellos van a estar cambio y cambio, pero nosotros no, somos la generación del sándwich, donde por un lado veníamos con nuestros papás que tenían industrias, trabajos, etcétera, más estable, pero vemos a nuestros hijos y a los que vienen hacia abajo con una cambiadera. Entonces, de una u otra manera, no es tan fácil adaptarse constantemente, pero hoy por hoy, un buen líder que afronte un ambiente buca, un entorno buca, debe de adaptarse constantemente. Y por eso, por ejemplo, en los comités estratégicos, la gente va a decir qué está pasando y cómo debemos de cambiar. Persona que en este momento no desarrolle su capacidad de adaptación rápida a lo que está pasando en el mercado y en otros lugares, persona que posiblemente en unos pocos años se va a quedar sin negocio. Así se los digo. Lo he visto en Monterrey, de donde soy originario, lo he visto en Saltillo, donde crecí, lo veo en Guadalajara y en varias partes del mundo donde yo he vivido. Personas que viven en lo anecdótico, no, es que mi familia tenía esta empresota y cómo lo voy a cambiar. Tienes que cambiarla, porque a lo mejor ya está fuera del mercado. Oye, no, es que ya la gente me conoce con tantos años de tradición. Sí, pero ya se acabó tal vez. Adáptate lo más rápidamente posible. Yo he conocido empresarios que de vender ropa aquí en Guadalajara eh, se adaptaron a un momento muy fuerte, constante de cambios y ahora tienen grandes agencias de coches. Es una de las familias de mayor agencias de coches en Guadalajara. He visto personas y les he puesto el ejemplo, vamos a ponerlo con dos empresas muy tradicionales, Nintendo, que tiene más de, para las personas que no lo sabían, Nintendo tiene casi 135 años de existencia, pero Nintendo se ha adaptado constantemente a muchos cambios del mercado. Nace en Japón como vendiendo tarjetitas de lotería, pero se dio cuenta que en los años 40, etcétera, las tarjetitas estaban pasando de moda, estaban llegando los videojuegos, se suma tal, y hoy tenemos a Mario Bros, que es pues uno de los clásicos y de los juegos que parece que nunca pasan de moda. Lo jugó mi hermano hace 30 y tantos años y hoy lo está jugando mi hijo. Entonces, esto es importante. Y por último, una cosa también importante analizar, perdón, es una actuación inmediata. A diferencia de una planeación estratégica que no es mala, aquí muchas veces tenemos que adaptarnos a los cambios rápidos, rápidos que nos está diciendo el mercado. ¿Por qué? Porque, eh, porque esos cambios son de vida o muerte. Y ojo, no se trata de estar viviendo siempre en el apagar fuegos. No, 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 no. Pero sí se tiene que tener la habilidad de actuar rápidamente. Y actuar rápidamente en adaptarse, en hacer algo. Hay personas que solamente actúan reactivamente, como por ejemplo el tema de, oye, pues es que se me acabó el proveedor, se me acabó esto. Y están actuando muy rápidamente, o sea, muy reactivamente con los problemas del día al día. Aquí en el entorno Buca estamos actuando rápidamente con cambios. Y cambios que a lo mejor no son tan reactivos inmediatamente, pero sí se pueden convertir reactivos si no se atienden. Bien, entonces, esto es lo que yo quería compartirles. Sí es súper clave que hoy nuestro liderazgo tiene que desarrollarse en cómo leemos la realidad. Cómo leemos la realidad. Tratemos de leer la realidad lo más objetivo que podamos, aunque a veces pues no, pues tenemos que leerlo desde nuestros filtros y tal. Pero ¿cómo significaría leer la realidad lo más objetivo que podemos? Es trata de informarte de lo que está pasando en tu industria hoy y a mediano plazo. Trata de estar al día. Trata de convertirte en una persona que se adapta rápidamente a los futuros cambios, los posibles cambios, modas, etcétera. Trata de que veas dentro de todos los cambios y todos los retos que implica un cambio, cómo aprovechar eso a tu favor. Fíjate nada más. Yo creo que para mí la gran esencia de un líder que se enfrenta a un entorno buca es cómo puedo aprovechar lo que me está pasando a mi favor. Literal, literal. Oye, pues que llegó tal competencia. ¿Eso cómo lo podría yo aprovechar a mi favor? Porque hay personas que nada más ven lo negativo y no, ¿qué es esto? No, ¿cómo puedes aprovechar a tu favor un posible cambio? Y yo me quedaría con estas dos cosas. Sandy, no sé si hay algo más que agregar, preguntas, lo que usted quiera. Hola Carlos, pues bueno, Gracias. yo te agradezco pues es toda esta explicación de los entornos. Yo para mí ha sido como encontrarme con este entorno mucho en el ámbito laboral, o sea, el hecho de entender, pues sí, a los que estamos expuestos como sociedad, ¿no? A este tipo de entorno. Entonces, no sé si tú has identificado, por ejemplo, en el personal que labora con nosotros, cómo este efecto buca, yo veo como que sí se reconocen algunas características. No sé desde tu percepción si podrías decirnos Bien, todo.
Mira, yo voy a hablar, Sandy, más bien a tema más general, o sea, porque pues cada empresa tiene su propia realidad, cada negocio, cada región, etcétera. He tenido la gracia de ir conociendo cada vez más Moroleón, Cerral, y entender un poquito más. Pero obviamente lo que voy a decir es más genérico. Tengo que hablar en torno a principios, porque cada empresa es cada empresa. Bien, lo primero, un gran entorno buca para todos los que tienen negocio es la alta rotación de personal. Eso, señoras y señores, no tiende a disminuir. No, no, en un futuro próximo, eso no va a disminuir. Al contrario, va a aumentar por lo menos aquí en la zona de Jalisco, en Nuevo León, en otros lugares donde estamos, ustedes son una zona súper industrial, súper empresarial, va al contrario a aumentar. Entonces, ¿qué es lo que sucedería? Un líder que no tiene habilidades para afrontar un entorno buca va a estar quejes y quejes y quejes toda la vida de que, ay, los empleados se me van, no me aguantan, etcétera. Porque hay cosas que dependen de ti y hay cosas que no van a depender de ti. Y una de las grandes cosas es que muchos de los empleados más jóvenes traen el chip de estar cambiando de trabajo, ya no de arraigarse por mil razones, buenas, malas, lo que sea, pero está ese chip. Pero si tú no lo adaptas, si tú no entiendes ese entorno buca, tu empresa puede explotar. Me acaba de pasar con un cliente que tiene una empresa enorme aquí en Guadalajara y, y él es también joven. Y él me decía, ¿qué vamos a hacer para disminuir la rotación de personal? Y hicimos cambios, disminuimos un poquito la rotación de personal, pero concretamente el mundo de operarios que él maneja, traen en el chip de estar trabajando en promedio máximo 2 años por empresa, por la edad que tienen, porque quieren emprender, quieren hacer cosas. Y yo, pues eso no lo vas a cambiar. Mejor utiliza eso y haz una escuelita de formación interna, porque vas formando al que sigue, al que va entrando, etcétera, porque sabes que eso va a pasar. Entonces, una persona buca que entiende, tiene eso, ya lo tiene bien identificado. Otro segundo elemento, muy importante para ustedes en la zona donde están, la gran competencia a nivel internacional y concretamente que está llegando de China. Hoy el gobierno americano está presionando cada vez más para que el gobierno mexicano frene, porque muchas de esas empresas llegan, ponen bodegas y brincan a la frontera con el Tratado de Libre Comercio. Entonces, eso sí no lo vas a parar, por lo menos ahorita, al menos que el gobierno meta mano seria, de verdad se vuelva proteccionista en torno a la economía local, que espero que sí tengan algo de eso, porque el mismo China es muy proteccionista en China y utiliza el libre mercado en otros lugares. Entonces, hazte la pregunta, es ¿cómo yo puedo afrontar eso? ¿Qué cosa puedo utilizar a mi favor? Dentro del riesgo de que puedo perder la empresa, etcétera. Sí, es mucho miedo, pero vuélvete en un líder en torno bucal, decir, ¿eso cómo lo podría yo utilizar a mi favor? Son dos grandes elementos que veo. Y pues bueno, otros elementos que podrían tener ustedes es el medio ambiente que los rodea. Hay personas que tienen que estar como cercano a lugares medio calientes de violencia o no, y decir, a ver, ¿cómo puedo manejar yo esto? Porque una persona que no tiene bien desarrollado elementos de liderazgo buca, se la pasa quejándose, es que las cosas no son como cuando mi abuelita inició la empresa, no, porque son otras épocas, los trabajadores no se comprometen, son otras épocas, etcétera, etcétera. No sé si contesté tu pregunta. Sí, sí, Carlos, súper bien. Creo que Gracias. sí, sí es exactamente así la sensación y creo que ese tiempo de que ahora los jóvenes tienen en mente de cuánto laborar con nosotros, pues yo sí lo veo muy real, ¿no? O sea, sí Ujú. se inquietan, y pues bueno, creo que el conocer este entorno pues también nos da herramientas para pues poder entenderlo, ¿no? Principalmente y como estas herramientas que nos das, ¿no? Para poderlo Ujú. vivir. Y fíjate, tú, hablando de esto, tú estás haciendo algo del entorno buca en este momento, cuando hiciste un rebranding de tu marca. Bien pudiste haber dicho, oye, no, algo que muchos años y tal. Dijiste, pues aquí ya veo una oportunidad de cambiar, o me sumo o me sumo. Y de hecho, pues es también un tema de elemento buca, ¿no? Pues sí, aprovechar lo que venga, ¿verdad? Así es. Sí. Híjole, Bien. Carlos, pues no sé si alguien más tenga alguna duda y pues bueno, yo te agradezco porque sé que tienes la agenda súper apretada, Carlos. Yo sé que este espacio que nos has regalado ha sido muy enriquecedor y siempre el diálogo contigo es así. Pues Ah, muchas gracias por no. compartirlo, pues por darnos este espacio. De nada, Sandy, y al contrario, más bien quiero felicitarte por este relanzamiento, también siendo como un espacio buca, donde tú dices, bueno, veo esta oportunidad bajo este nombre. Y de verdad invitar a todas las personas que están escuchando y viendo pues, esta charla, que piensen en que los entornos cada vez van a ser más volátiles, más cambiantes, y que sí o sí es de vida o muerte el saberse adaptar. Quien se queda lamentando que las cosas no van a ser o esperando un futuro como de Disney, pues termina sufriendo mucho y perdiendo dinero, incluso negocios, que no se lo desea a nadie, pero sí que en realidad se conviertan en gente que desarrollan un liderazgo buca.